Yo laburaba en una empresa chica, subsidiaria de una más grande que quebró en los 90, haciendo la conexión entre Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A veces bajábamos hasta Ushuaia, pero mi rutina era casi siempre la Ruta 3. Es una cinta de asfalto gris tirada en el medio de la nada, cortando la estepa como una cicatriz mal cerrada. Viento. Eso es lo único que hay allá abajo. Viento que te mueve el micro, que te silba en las ventanillas mal selladas, que te seca los ojos aunque no los abras. Esa noche salimos de la terminal de Comodoro con demora. Lo normal, un problema con la carga de encomiendas, unas cajas de repuestos para las petroleras que pesaban 1 tonelada y los de la dársena no querían subir. Yo estaba abajo, fumando un cigarrillo, mirando cómo el acompañante, el ruso, discutía con el despachante. Hacía frío, ese frío seco que te corta la cara. Yo solo quería subirme, prender el motor y arrancar para que el sistema de aire empezara a tirar algo de calor. El pasaje estaba completo. Cosa rara para un martes a la noche en pleno invierno, pero se ve que había recambio de turno en los pozos o algo así. Subió mucha gente de trabajo, tipos con camperas infladas, cascos enganchados en los bolsos, cara de cansados antes de empezar. También había lo de siempre, alguna familia que viajaba por urgencia médica, un par de pibes mochileros que no entendían que la Patagonia no es para andar a dedo en julio, y un par de viejas que se sentaron en los primeros asientos de abajo. Yo manejaba el primer tramo. El ruso se iba a tirar a dormir en la cucheta de atrás del asiento del conductor hasta Caleta Olivia o un poco más allá, dependiendo de cómo viniera la mano con la niebla. Arrancamos. La salida de la ciudad siempre es lenta, semáforos, lomos de burro, el tráfico local. Pero una vez que pasas la rotonda y agarras la ruta, se termina el mundo. Es oscuridad y los ojos de gato reflejando las luces altas. Nada más. A la izquierda, si prestas atención y hay luna, podés adivinar el mar, el Atlántico golpeando los acantilados. A la derecha, el desierto infinito. Las primeras 2 horas fueron mecánicas. Ponés la velocidad crucero, controlás los espejos, chequeás la temperatura del agua. El motor del Scania rugía constante, un zumbido grave que te vibra en los dientes y que, después de tantos años, te sirve de arrullo. El ruso roncaba atrás. Arriba, en el piso de pasajeros, se escuchaba el murmullo típico, gente acomodándose, el sonido de algún paquete de galletitas abriéndose, algún video de celular con el volumen alto que alguien manda a callar, el llanto bajito de un nene, sonidos de vida, sonidos que te dicen que llevas gente, que no estás solo llevando una lata de metal por el medio de la noche. Pasando Caleta, la ruta se pone más jodida. Hay tramos donde el asfalto está comido y tenés que ir atento para no reventar una cubierta. Además, es zona de guanacos. Esos bichos son un peligro, se te cruzan de la nada, atraídos por las luces, y si te llevas puesto un guanaco de frente con un micro de 2 pisos, podés volcar o romper toda la trompa y quedarte tirado ahí, sin señal de celular, esperando que pase algún camión. Yo iba tomando mate solo. Tenía el termo enganchado en el soporte, me cebaba con una mano, mirando la línea blanca. El ruso seguía planchado. Fue cerca de Fitzroy, o quizás ya habíamos pasado Jaramillo. No estoy seguro porque en ese tramo los kilómetros se te mezclan en la cabeza. La cuestión es que me empezó a agarrar una sensación rara. No era sueño. Conozco el sueño, conozco el pestañeo pesado, la ruta hipnótica. Esto era otra cosa. Era una presión en los oídos. Como cuando bajas de la montaña muy rápido, o cuando está por venir una tormenta eléctrica muy fuerte y el aire se pone denso, cargado de estática. El micro empezó a sentirse pesado. No es que el motor fallara, las agujas estaban bien, presión de aceite normal, temperatura normal, revoluciones estables, pero el andar se sentía distinto, como si de golpe lleváramos el doble de carga.
El volante se puso un poco más rígido. El Scania, que conocía de memoria, empezó a pedirme un cambio más bajo en rectas donde normalmente iba sobrado. Miré por el espejo retrovisor interno, el que te muestra el salón de abajo y, si tenés suerte y está limpio, el reflejo de la escalera hacia arriba. Todo estaba oscuro, salvo por las luces azules de cortesía que quedan prendidas en el pasillo para que la gente no se mate si va al baño. Lo primero que noté fue el silencio. Había desaparecido el murmullo. No se escuchaba nada, ni el nene que lloraba antes, ni ronquidos, ni el roce de la ropa sintética contra los asientos. Pensé, bueno, se durmieron todos. Es normal. A esa hora tipo 3 de la mañana, la gente cae desmayada. Pero el silencio era absoluto. Era un silencio que te tapaba los oídos. Incluso el ruido del motor parecía sonar lejos, como si yo tuviera algodón en las orejas. Intenté prender la radio, la AM, para escuchar alguna voz, algo que rompiera esa densidad, solo estática. Un ruido blanco, siseante, que me puso más nervioso, así que la apagué. Volví a mirar por el espejo. En los asientos de abajo iban 2 señoras mayores y un matrimonio joven. Desde mi posición, por el ángulo del espejo, podía ver las cabezas de las señoras en los asientos 3 y 4. Estaban ahí. Veía el volumen de los peinados, las cabezas apoyadas en los respaldos, pero estaban muy quietas, demasiado rectas. Cuando uno duerme en un micro, la cabeza se te cae para el costado o para adelante, te desarmas. Estas siluetas estaban rígidas, mirando al frente. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda, justo donde la transpiración de la camisa se me había enfriado contra el cuero del asiento. «Che, ruso», llamé en voz baja, sin querer gritar. El ruso no contestó. Su ronquido también había desaparecido. Me estiré un poco para pegarle un manotazo a la cortina de la cucheta que estaba detrás mío. Toqué la tela. «Ruso, despiértate que me siento raro». Nada, ni se movió el bulto del cuerpo contra la lona. Decidí no parar. La regla de oro en la Patagonia de noche es: si el micro anda, no parás. Menos en esos tramos donde no hay banquina y si te bajas te lleva el viento. Seguí manejando, apretando el volante con fuerza, tanto que me dolían los nudillos. La sensación de peso aumentaba. El micro se arrastraba. Tuve que bajar a 4ª marcha en una subida que normalmente hago en 5ª a fondo. El motor gritaba, pero no avanzábamos. Era como si estuviéramos remolcando algo invisible, o como si el aire afuera se hubiera vuelto sólido. Miré el espejo de nuevo, y ahí fue cuando el corazón me dio un vuelco que casi me hace morder la lengua. Las luces azules del pasillo parpadeaban, cosa de la instalación eléctrica vieja. En uno de esos parpadeos vi gente sentada en los asientos de atrás, los que venían vacíos cuando salimos de Comodoro. Eran sombras, bultos oscuros. No había subido nadie. No habíamos parado en ningún pueblo. Era imposible. Me refregué los ojos. «Estás cansado, Héctor. Sos un boludo. Es la fatiga», me dije. Agarré el termo y me cebé un mate. El agua estaba tibia, asquerosa. Le di un sorbo igual para despabilarme. Volví a mirar. Ahora los veía mejor. No eran sombras, eran personas, pero no eran mis pasajeros. En el asiento de la derecha, donde iba el matrimonio joven, ahora había un tipo con sombrero. Un sombrero de ala ancha, viejo, como de campo, pero deformado. Estaba sentado derecho, con las manos sobre las rodillas. No le veía la cara, estaba en la penumbra, pero sabía que tenía los ojos abiertos. Lo sentía clavando la vista en mi nuca a través del reflejo. ¿Y atrás? El micro estaba lleno, lleno hasta las manos. Veía cabezas, hombros, siluetas que llenaban cada asiento del piso de abajo. Gente con ropa gruesa, oscura. Y todos, absolutamente todos, estaban inmóviles.
No se movían con el vaivén del colectivo. El micro agarraba un pozo y ellos no rebotaban. Estaban fijos, como clavados al piso, como si fueran parte de la estructura. El miedo no fue un grito, fue una parálisis fría. Quería frenar, tirar el micro a la banquina y salir corriendo, pero mis piernas no respondían más que para acelerar y embragar. Era como si el micro se manejara solo y yo fuera un espectador atrapado en la cabina. Miré hacia la escalera. Esperaba que bajara alguien, el guarda, algún pasajero a pedir agua, alguien a quejarse del frío. Nadie bajaba. Arriba tampoco se oía nada. Era un ataúd de 2 pisos rodando a 80 kilómetros por hora. En un momento, cerca de 3 cerros, vi por el espejo que una de las figuras del fondo se levantó. No se levantó como una persona, se irguió. Fue un movimiento mecánico, sin inercia. Avanzó por el pasillo hacia la cabina del conductor. Yo no me di vuelta. No podía. Tenía la vista clavada en la ruta, en los conos de luz de los faros que iluminaban la nada. Veía por el rabillo del ojo en el espejo cómo esa sombra se acercaba a la puerta que separa el salón de mi cabina. La puerta tiene un vidrio. Esperé ver la cara pegada al vidrio. Esperé el golpe de los nudillos pidiendo abrir, pero no hubo golpe. La figura se quedó ahí, parada del otro lado del vidrio. Era alto. Llevaba algo que parecía un poncho o un sobretodo muy gastado. No tenía rostro. Donde debía estar la cara había oscuridad, o quizás la luz azul no llegaba a iluminarlo, pero yo sentía que no había facciones, solo una superficie lisa o un hueco negro. Sentí que me hablaba, pero no con voz. Me hablaba directo a la cabeza. No eran palabras, era una intención, una orden. No pares. Seguí, como si necesitaran llegar, como si yo fuera el barquero que los tenía que cruzar de un lado a otro de la noche. Empecé a rezar. No soy de iglesia, mi vieja sí era, y me acordé de un Ave María mal pegado. Lo repetía en voz baja, moviendo los labios, mientras el micro seguía devorando kilómetros. La figura seguía ahí, detrás de mí, separada por un vidrio y una puerta de madera terciada que no hubieran servido de nada si esa cosa quería entrar. El frío en la cabina era insoportable. El desempañador estaba al máximo, pero el parabrisas se empezaba a escarchar por dentro. Se formaban dibujos de hielo en las esquinas del vidrio, como dedos largos que querían taparme la visión. Mis manos estaban azules. El ruso seguía sin despertarse. Yo ya no sabía si el ruso estaba vivo o si atrás de esa cortina había otra cosa. Fueron horas o minutos. El tiempo en la ruta se deforma. Pasamos carteles que no leí. Pasamos cruces que no registré. Yo solo mantenía el micro entre las líneas blancas. De a poco, el cielo al este, sobre el mar, empezó a clarear. Un gris sucio, metálico. El amanecer en la Patagonia es lento, perezoso. A medida que la luz entraba, la presión en los oídos empezó a aflojar. El motor volvió a sonar normal, más suelto. El peso extra que sentía en el chasis desapareció de golpe, como si hubieran soltado un ancla. Me animé a mirar por el espejo de nuevo. La figura del pasillo ya no estaba. En los asientos de abajo vi a las 2 señoras de siempre. Dormían con la boca abierta, la cabeza caída sobre el pecho, despatarradas, humanas. El matrimonio joven estaba acurrucado bajo una manta. Los asientos de atrás estaban vacíos. Suspiré. El aire salió de mis pulmones como un globo pinchado. Empecé a temblar. Un temblor incontrolable. Los dientes me castañeteaban. «¡Ruso!», dije, y mi voz salió ronca, rota. Escuché un gruñido atrás. «¿Qué pasa, che? Ya llegamos». La voz del ruso, pastosa de sueño. Casi me largo a llorar. Falta poco. Prepara el mate que me duermo». Mentí. No tenía sueño. Tenía pánico de cerrar los ojos. Llegamos a la terminal de Río Gallegos con el sol ya arriba.
Un sol débil que no calentaba nada. Estacioné en la dársena 4. Apagué el motor. El silencio que se hizo entonces fue distinto. Fue el silencio mecánico del fin de viaje. Me quedé sentado un rato, agarrado al volante, mirando cómo la gente de la terminal empezaba a moverse. El ruso se levantó, se estiró y abrió la puerta de la cabina. «¿Qué cara tenés, Héctor?» «¿Mala noche?» «No tenés idea», le dije. Me bajé para abrir las bodegas y entregar el equipaje. Quería ver a los pasajeros. Quería verles las caras, asegurarme de que eran personas. Bajaron los petroleros con olor a encierro y tabaco. Bajaron los mochileros con cara de dormidos. Bajaron las viejas quejándose de las rodillas. Todos parecían normales, pero todos, sin excepción, tenían un color de piel pálido, ceroso, y todos bajaban en silencio. Nadie hablaba por celular, nadie saludaba a los familiares que los esperaban con efusividad. Bajaban, agarraban sus bolsos y se iban caminando lento, como si todavía estuvieran cargando con un peso invisible. Yo estaba entregando un bolso cuando bajó una mujer que venía del piso de arriba. Una mujer de unos 40 años, normal, vestida con un jogging y una campera de plumas. Tenía los ojos rojos, hinchados y la piel casi transparente. Le di su valija. Ella la agarró pero no se fue. Se quedó parada ahí, al lado del micro, mirando la bodega abierta, mirando la oscuridad del portamaletas. «¿Está bien, señora?», le pregunté. Quería que se fuera. Quería cerrar todo e irme al hotel a dormir y olvidarme. Ella levantó la vista y me miró. Tenía una mirada de espanto, de alguien que vio algo que no puede explicar. Se abrazó a sí misma, frotándose los brazos como si tuviera un frío que le venía de adentro de los huesos. «Chofer», me dijo en un susurro, «dígame, ¿usted vio a la gente que subió en el camino?» Me quedé helado. Sentí que el piso se me movía. «Nosotros no paramos en ningún lado, señora. Fue directo». Ella negó con la cabeza, frenética. No pararon, pero subieron. Yo estaba en el asiento 5, en el pasillo. Se acercó un paso más a mí, bajando la voz, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara, aunque estábamos solos en ese rincón de la plataforma. Durante la noche, cuando se cortó la luz del todo, alguien se sentó a mi lado. El asiento venía vacío desde Comodoro. Yo puse mi bolso ahí, pero de golpe, el bolso estaba en el piso y había alguien. Tragué saliva. Tenía la boca seca. «¿Quién era?», pregunté, aunque no quería saber. «No sé, no lo miré. No me animé, pero sentía el frío. Era como tener un bloque de hielo al lado. Y olía a tierra mojada, a tierra vieja». La mujer empezó a llorar, un llanto silencioso, sin muecas. Me respiraba acá, se tocó el cuello, una respiración lenta, y me susurraba cosas. No entendía qué decía, era como un idioma raro, o rezos, y no se fue hasta que entramos a la ciudad. Cuando vi las luces de la calle, me animé a mirar de reojo, y el asiento estaba vacío, pero la butaca, toqué la butaca y estaba hundida y helada. No supe qué decirle. Le di una palmada torpe en el hombro. Ella agarró su valija y se fue rápido, casi corriendo hacia la salida, sin mirar atrás. Cerré la bodega. Me subí al micro para buscar mi bolso y revisar que no hubiera quedado nada. Subí al piso de arriba. Caminé por el pasillo. El aire estaba viciado, pesado. Llegué al asiento 5. La butaca de al lado, la 6, estaba vacía. La tela del tapizado es de esa pana gris, dura. Puse la mano sobre el asiento. Estaba frío, más frío que el resto del colectivo. Y en el respaldo, en la tela gris, había una mancha oscura, húmeda, como si alguien con la ropa empapada de barro hubiera estado apoyado ahí durante horas. Pero afuera no había llovido. Afuera solo había viento y polvo. Acerqué la mano a la mancha
y sentí el olor. Ese olor a tierra húmeda, a encierro, a cosa guardada bajo tierra mucho tiempo. Me bajé del micro sin mirar atrás. Esa semana pedí el cambio de ruta. Me mandaron al norte, a hacer Mendoza-Jujuy. Dicen que es más peligroso por el tráfico, pero prefiero 1000 veces lidiar con camiones y curvas cerradas que volver a esa recta interminable de la Patagonia. Hace poco me crucé con otro chofer, uno viejo, que hace la 3 hace 1000 años. Le conté, medio en broma, medio en serio, lo que me pasó, para ver si se reía. No se rió, me miró fijo, prendió un cigarrillo y me dijo: «Ah, sí, el expreso de los muertos. A veces pasa, dicen que son los que se quedaron en la ruta. Accidentes, gente que se perdió en la nieve, los olvidados. Usan el micro para llegar a algún lado. Lo único que tenés que hacer es no mirarlos a la cara. Si los miras a la cara, dicen que te piden que te bajes con ellos». Yo no sé qué eran. Llevo más de 20 años manejando camión. Empecé en los de carga, allá por Veracruz, jalando caña, y luego ya me pasé al transporte de pasajeros porque, según yo, era más tranquilo. Menos friega física, aunque más estrés con la gente. Pero uno se acostumbra al ruido, a los reclamos, a que el pasaje se vomite si agarras las curvas muy rápido. Ahorita ya no agarro las rutas largas, las que van hasta el norte, porque la espalda ya no me da. Me quedé con la ruta de la Sierra Norte de Puebla. Salimos de la Capu en Puebla capital, agarramos hacia Apizaco y de ahí nos desviamos para entrarle a la sierra. Tlaxco, Chignahuapan, Zacatlán y a veces, cuando me toca cubrir turnos de otros compañeros, bajo hasta Zacapoaxtla o Cuetzalán. Es una ruta bonita de día, no le voy a mentir. Ves puro verde, pinos, se siente el aire limpio. Pero de noche la sierra es otra cosa, es traicionera. Hace como 5 años, me tocó una temporada pesada. Estábamos cortos de personal, porque a 2 compañeros los habían asaltado feo, bajando hacia Martínez de la Torre, y renunciaron del susto. La empresa nos pidió que dobláramos turno. Yo necesitaba la lana. Mi hija la mayor iba a entrar a la universidad, y pues, usted sabe, los gastos no esperan. Acepté. Me tocaba la última corrida que sale de Puebla a las 10 de la noche para llegar a la base en la sierra ya de madrugada, casi a las 3 o 4, dependiendo de la neblina. Esa neblina de la Sierra de Puebla no es juego. No es como la lluvia que nomás le pones los limpiaparabrisas y ya. No. Esa neblina se te mete hasta en los huesos. Es espesa, blanca, como leche. Hay tramos donde no ves ni la punta del camión. Tienes que irte guiando por las líneas amarillas del asfalto, y si no están pintadas, pues te encomiendas a Dios y a tu memoria. Y hay un tramo, antes de llegar a la desviación para Tetela, donde la carretera se pone bien fea. Es pura curva cerrada, de esas de herradura, donde tienes que abrirte al carril contrario para que pase el autobús. Ahí es donde está esa curva que le dicen la curva de las cruces. No es un nombre oficial, claro. En los mapas no sale así. Pero entre nosotros, los choferes y la gente de los pueblos, así la conocemos. Y es literal. Si usted pasa de día, va a ver el paredón de piedra lleno de cruces. Algunas son viejas, de metal oxidado, otras de madera que ya se están pudriendo. Y siempre hay alguna nueva, con flores frescas o veladoras que el viento ya apagó. Dicen que ahí el asfalto tiene algo, o que el peralte está mal hecho, porque los carros se siguen yendo al barranco. Es un abismo hondo, lleno de maleza y árboles enormes. Si te caes ahí, es difícil que te saquen rápido. Esa noche, me acuerdo bien, era un martes cualquiera de noviembre. Hacía un frío perro. El camión no iba lleno, llevaría unas 15 personas y mucho. La mayoría gente de la sierra que bajó a Puebla a hacer trámites o ver al médico y ya regresaban a sus casas.
Casi todos venían dormidos. Yo traía la radio bajita, escuchando una estación de música grupera nomás para no dormirme, y venía tomando café de ese que venden en el Oxxo, que ya para esas horas sabe a quemado, pero te mantiene despierto. Todo iba normal hasta que pasé Zacatlán. Ahí la neblina bajó de golpe. Fue como entrar en una pared blanca. Tuve que bajar la velocidad a 40, prender las intermitentes y las luces de niebla. El camión iba rugiendo, forzado en segunda, subiendo y bajando por esas laderas. El silencio adentro era total. Solo se oía el motor y el sonido de las llantas contra el pavimento mojado. Cuando me acerqué a la zona de las cruces, miré el reloj del tablero. Las 12:45 de la mañana. Uno sabe las historias. Los viejos de la base, allá en la terminal, siempre cuentan que en esa curva, hace muchísimos años, en los 80s creo, se fue un autobús de turismo. Dicen que iban a una excursión religiosa o algo así. Se quedó sin frenos bajando y se fue directo. No hubo sobrevivientes. Y lo peor es que dicen que, como el barranco es tan profundo y tupido, nunca sacaron todos los cuerpos. Algunos se quedaron allá abajo, entre los fierros y la vegetación. Yo no pensaba en eso. Yo pensaba en que quería llegar, orinar y acostarme a dormir un rato antes de tener que lavar el camión. Pero justo al salir de la curva, donde el camino se endereza un poquito antes de volver a torcerse, vi algo. Había alguien parado en el acotamiento. Era raro. A esas horas, en ese lugar no hay nada. No hay casas, no hay paradas oficiales, no hay ni alumbrado público. Es monte puro, pero ahí estaba. Las luces de mis faros la iluminaron de repente. Era una mujer. Estaba parada muy quieta, casi pegada al borde del asfalto. Llevaba un vestido sencillo, como de algodón, color claro, tal vez blanco o beige sucio, y un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza y los hombros. No hacía señas. No levantó la mano como hace la gente cuando quiere que le pares. Simplemente estaba ahí, mirando hacia la carretera. Mi primera reacción fue de chofer, no parar. La empresa nos tiene prohibido subir pasaje en zonas no autorizadas de noche, por los asaltos. Uno nunca sabe si es un 4, si la mujer es el gancho y luego salen 3 cabrones del monte con pistolas. Aceleré un poquito para pasar de largo, pero algo me hizo dudar. Hacía un frío de los 1000 demonios. Estábamos a menos de 5 grados y esa mujer no traía chamarra, nomás ese rebozo delgado, y estaba sola, completamente sola en medio de la nada. Pensé en mi mamá, pensé en mi hija. Si yo dejaba a esa mujer ahí y amanecía muerta de hipotermia, no me lo iba a perdonar nunca. Chingue su madre, pensé, y frené. El camión se detuvo unos metros adelante de ella. Miré por el espejo retrovisor lateral derecho. La vi caminar hacia la puerta. Caminaba despacio, normal. No flotaba ni nada de esas cosas que dicen en las películas. Caminaba como alguien cansado. Abrí la puerta neumática. El siseo del aire comprimido sonó fuertísimo en el silencio del monte. «Buenas noches», le dije cuando subió los escalones. No me contestó. Subió lento. El vestido que traía se veía húmedo, como si hubiera estado caminando entre la hierba mojada. No traía bolso, ni maleta, ni nada. Las manos las llevaba debajo del rebozo. Cuando pasó junto a mí, sentí un golpe de aire frío, pero no ese frío de la calle. Era un frío que olía raro. No olía a muerto, ni a podrido. Olía a tierra mojada, a lodo de río, a hojas machacadas. Ese olor que queda en el bosque después de una tormenta fuerte. Esperé a que sacara dinero para pagar. «Señora, ¿a dónde va?», le pregunté, tratando de ser amable pero firme. Ella se detuvo un momento a mi lado, pero no volteó a verme. Tenía la cabeza agachada. El rebozo le tapaba casi toda la cara. Solo le vi un mechón de pelo negro, mojado, pegado a la frente. Se quedó ahí parada unos segundos,
tensa, y luego, sin decir ni una palabra, siguió caminando hacia el pasillo. Yo me quedé con la mano extendida esperando las monedas. Me dio coraje. Pensé, pinche vieja, le hago el favor de no dejarla congelarse, y ni los buenos días da, ni paga. Pero estaba tan cansado que no quise pelear. Total, ¿qué me iba a robar? ¿Un viaje de 20 pesos? Pásale pues, mascullé, y cerré la puerta. Arranqué otra vez. Miré por el espejo retrovisor interior, ese grandote que tenemos arriba para vigilar al pasaje. La vi sentarse en uno de los primeros asientos del lado derecho, pegada a la ventana. Se sentó muy recta, no se recargó en el respaldo. Se quedó ahí, tiesa, mirando hacia la oscuridad de afuera, aunque con la neblina y la noche no se veía nada. Seguí manejando. La carretera se puso un poco mejor, menos curvas, pero la sensación adentro del camión cambió. No sé cómo explicarlo bien. El aire se sentía pesado. Se me quitaron las ganas de escuchar la radio y la apagué. De pronto, el ruido del motor me parecía molesto, demasiado fuerte. Los pocos pasajeros que traía seguían dormidos, o eso parecía. Nadie se despertó cuando ella subió. Eso también se me hizo raro, porque el frenón y el ruido de la puerta suelen despertar a uno que otro, pero todos iban como desmayados. Pasaron unos 10, 15 minutos. Yo seguía echando ojo al espejo de vez en cuando. La mujer seguía igual, inmóvil. Ni siquiera se movía con los baches o los movimientos del autobús. Parecía una estatua. Empecé a sentir una comezón en la nuca, esa sensación de que alguien te está mirando fijamente, pero cada vez que yo miraba el espejo, ella seguía viendo hacia la ventana. Entonces, cerca de un paraje que le dicen El Mirador, vi que se levantó. El Mirador es otro lugar feo para bajarse. No hay pueblo ahí, es solo un descanso en la carretera donde a veces se paran los traileros a revisar frenos. Es puro barranco de un lado y cerro del otro. ¿Baja aquí?, pregunté en voz alta mirando por el espejo. No hubo respuesta. Ella caminó hacia la puerta delantera. Se paró en el primer escalón, dándome la espalda. Yo frené despacio. El camión se orilló. No había luces afuera, solo mis faros cortando la niebla. Oiga, aquí está bien oscuro, no hay nada, le dije, casi por compromiso. Me sentía mal de dejarla ahí. Ella no se movió, no dijo sí, no dijo no. Solo estaba ahí, esperando que abriera. Abrí la puerta. La mujer bajó. La vi descender los escalones uno por uno. Cuando puso el pie en el asfalto, me incliné un poco sobre el volante para verla por el vidrio de la puerta, para asegurarme de que no se cayera o algo. Ella se bajó y se quedó parada junto al autobús, dándole la espalda a la carretera, mirando hacia el barranco, hacia la oscuridad total. Cerré la puerta. Y fue ahí, fue justo ahí cuando pasó. Tengo la maña, como todos los choferes, de mirar el espejo retrovisor derecho, el de afuera, para asegurarme de que la persona ya se alejó del camión antes de acelerar. No vaya a ser que se resbale y la machuque con las llantas traseras. Miré el espejo. Ahí estaba ella. Pero no estaba parada en el acotamiento. La imagen en el espejo estaba mal. Ella estaba volteada hacia el camión, hacia el espejo, como si supiera que yo la iba a mirar. El rebozo se le había resbalado de la cabeza y le caía sobre los hombros. Pude verle la cara, o lo que debía ser la cara. Le juro por mi Madre Santa que no miento. No tenía facciones. Donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había piel. Una piel lisa, pálida, grisácea, como cera derretida o como masa cruda. No había nada. Era un óvalo liso mirándome fijamente desde el espejo. Sentí un frío tan cabrón que se me entumieron los brazos. El corazón me dio un vuelco que casi me duele el pecho. Parpadeé. Pensé que era el cansancio, el reflejo de las luces, la neblina jugando trucos. Volví a mirar. Ya no estaba. El espejo solo reflejaba la carretera vacía
y la niebla arremolinándose con la luz roja de mis calaveras traseras. Metí el acelerador a fondo. Me valió madre si el camión se jaloneaba o si despertaba a la gente. Arranqué de ahí como si me viniera persiguiendo el diablo. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sentía la boca seca, pastosa, con un sabor a cobre. No paré hasta llegar a la terminal en Zacatlán. Me pasé 2 topes y casi le pego a un perro en la entrada del pueblo, pero no podía bajar la velocidad. Necesitaba luz. Necesitaba ver gente. Cuando llegué a la base, estacioné el camión y apagué el motor. Me quedé sentado ahí, agarrado del volante, respirando agitado. Prendí las luces interiores. El pasaje empezó a bajar. «Buenas noches, chofer», me dijo un señor con sombrero, medio dormilado. «Buenas noches», le contesté, y me sorprendió que me saliera la voz. Revisé el asiento donde ella había ido sentada, el tercero del lado derecho. Fui hasta allá. El asiento estaba mojado, no empapado, pero sí húmedo. La tela estaba fría y oscura, y ahí estaba otra vez ese olor. Tierra mojada, lodo de barranco. Me bajé del camión temblando. Fui a la oficina del despachador, que era un señor ya grande, don Goyo, que llevaba toda la vida ahí. Me vio la cara y soltó la torta que se estaba comiendo. «¿Qué traes, Beto? Pareces pambazo, estás bien pálido». Me senté en la silla de plástico y le pedí un cigarro, aunque yo no fumo. Se lo prendí y le di 2 caladas fuertes antes de poder hablar. Le conté todo, desde la parada en la curva de las Cruces hasta lo que vi en el espejo. Don Goyo no se rió. No me dijo que estaba loco ni que dejara de tomar café. Se quedó callado un rato, mirando hacia los andenes donde estaban los autobuses estacionados. Luego escupió al suelo y me miró serio. «Te subiste a la muertita de la curva», dijo, así, seco. Me explicó, con una calma que me dio más miedo, que no soy el primero. Que hace años, cuando pasó ese accidente del autobús que le conté, el de los turistas, una de las pasajeras no apareció. Decían que era una muchacha joven que iba a ver a su prometido, que el cuerpo nunca salió, que seguramente quedó atrapado debajo del chasis cuando el camión se despedazó en el fondo, o que los animales del monte dieron cuenta de ella. «Los que llevan poco tiempo aquí no la ven», me dijo don Goyo. «Se les aparece a los que ya son parte de la carretera, a los que andan solos. Lo que quería era un aventón. Dicen que no sabe que ya se murió, o que busca llegar a donde iba ese día». «Pero no tenía cara, don Goyo», le dije y se me quebró la voz. «En el espejo no tenía cara». Don Goyo asintió lento. «Pues no. ¿Cómo iba a tener? Dicen que el golpe fue de frente contra las piedras». Se deshizo. «Por eso no te miró cuando subió. Por eso no hablaba. Esa noche no pude dormir en el dormitorio de la base». Me quedé sentado en la sala de espera hasta que amaneció y salió el primer sol. Al día siguiente pedí mi cambio de ruta. Me mandaron a la de Tehuacán un tiempo, donde es puro desierto y recta. Pero la necesidad es cabrona y la paga en la sierra es mejor, así que a los 6 meses tuve que volver. Ahora, cuando paso por la curva de las Cruces de noche, nunca miro hacia el acotamiento. Clavo la vista en el asfalto, pongo la música a todo volumen y rezo un Padre Nuestro en mi mente. Pero a veces, aunque no quiera, siento ese olor a tierra mojada adentro del camión y siento que alguien va sentado en el tercer asiento, mirándome la nuca. Trabajo es trabajo. La ruta mía siempre ha sido pesada, esa que conecta Antioquia con el Chocó, bajando por Ciudad Bolívar, pasando el 7, metiéndose uno en esa selva que se traga todo. Es una vía brava. El que la conoce sabe. No es pavimentada bonito como las de la capital. Es trocha, es barro, es derrumbe cada que llueve, y allá llueve casi todos los días. Yo trabajaba en ese entonces con don Hernando, un viejo que ya se jubiló, un señor muy callado,
de esos paisas antiguos que manejan con el escapulario enrollado en la palanca de cambios y que no le tienen miedo ni al diablo, pero sí le tienen respeto a la montaña. Estábamos haciendo el turno de la noche. Salimos de la terminal del norte en Medellín tipo 6 de la tarde. La idea era llegar a Quibdó al amanecer, si la carretera dejaba, porque uno allá sabe a qué hora sale, pero nunca a qué hora llega. El bus no iba lleno, iba como a la mitad. Gente humilde, casi todos, gente que va a ver a la familia o a comerciar, llevan bultos de comida, cajas con pollos, herramientas, lo normal. La cosa se puso fea pasando el alto de la M. Ahí la neblina no baja, la neblina te golpea. Es una pared blanca, espesa, que los exploradoras del bus apenas si logran cortar 2 metros adelante. Uno maneja de memoria, sintiendo la llanta, sabiendo dónde está el abismo nomás por el cambio en el sonido del motor. Don Hernando iba concentrado, masticando un palillo, con la música bajita, una de esas carrileras viejas que suenan a aguardiente y despecho. Yo iba sentado en la tapa del motor, caliente, contando las monedas del sencillo, organizando los billetes de 2.000 y de 5.000. Tenía sueño. El traqueteo del bus en esa carretera destapada es como una cuna bruta. Te zamarrea, pero te duerme. Ya habíamos pasado la zona más poblada. Estábamos en ese tramo largo donde no hay sino monte, barranco y río abajo. No se veían luces de casas, ni un bombillo, nada. Oscuridad total, solo rota por los faros nuestros y el limpiaparabrisas chillando contra el vidrio, moviendo el barro que salpicaba de las llantas de adelante. De pronto, don Hernando soltó el acelerador. El motor bajó las revoluciones y el bus empezó a frenar suave, rodando pesado sobre la grava. «¿Qué pasó, patrón?», le pregunté mirando por el vidrio empañado. No se veía un carajo. «Hay uno ahí», dijo él, señalando con la barbilla hacia la orilla de la carretera. Yo agucé la vista. Entre la lluvia y la niebla apenas se distinguía una figura parada al borde del barranco, en un sitio donde la carretera se angosta tanto que 2 carros no caben si no se orillan con cuidado. No había paradero, no había entrada de finca, no había nada. Solo selva tupida a la izquierda y el abismo a la derecha. Abrí la puerta neumática. El ruido de la lluvia entró de golpe, fuerte, con ese olor a tierra mojada y vegetación podrida que tiene el Chocó. El frío se metió en la cabina. El hombre subió despacio. «Mire, yo he visto gente sucia, mecánicos, campesinos que vienen de jornalear, mineros que salen del socavón, pero esto era distinto. El tipo estaba cubierto, de pies a cabeza, de un barro rojo. No marrón, no negro, rojo, como el color de la tierra arcillosa de esa zona cuando se deslava la montaña. Era una pasta espesa que le tapaba la ropa, apenas se le veían los ojos. Llevaba un costal de fique al hombro que chorreaba agua y lodo. No dijo buenas noches, no saludó. Don Hernando tampoco le dijo nada. Solo lo miró por el espejo retrovisor con esa cara de póker que ponía. El tipo se quedó parado en el primer escalón un momento, como cogiendo aire o como si le pesara el alma. Yo me paré para cobrarle. «¿Hasta dónde va, amigo?», le pregunté. Traté de sonar normal, pero me dio una cosa en el estómago, un frío. El hombre no me miró a la cara. Mantuvo la cabeza gacha. El sombrero, o lo que fuera que tuviera en la cabeza bajo esa capa de barro, goteaba sobre el piso metálico del bus. Metió la mano en el bolsillo, una mano que temblaba un poco, y sacó un puñado de monedas y billetes arrugados, húmedos, manchados de esa misma tierra colorada. Me los puso en la mano. Estaban helados, no fríos de ambiente, sino helados como si los hubiera sacado de una nevera. «Déjelo ahí», dijo con una voz que sonó rasposa, como si tuviera gargajos o agua en la garganta. Fue un susurro ahogado por el ruido del motor. No esperó la de vuelta.
Caminó hacia atrás, arrastrando un poco los pies, dejando huellas rojas en el pasillo. Se sentó en una de las sillas del medio, al lado de la ventana, solo. Yo me volví a sentar al lado de don Hernando. Él metió primera y arrancamos. «Qué tipo tan raro, ¿no?», le dije en voz baja, casi para mí. Don Hernando no contestó. Siguió mirando la carretera, pero noté que apretaba el volante con más fuerza de la necesaria. Los nudillos se le veían blancos. Seguimos rodando. El ambiente dentro del bus cambió. No sé cómo explicarle esto sin que suene a película, pero se sentía pesado. Antes, algunos pasajeros iban roncando, otros hablando pasito. Ahora había un silencio sepulcral. Nadie tosía, nadie se movía. Atrás se sentía un frío que no era normal. Ni con las ventanas abiertas entra ese chiflón. Yo me giré un par de veces para mirar. El tipo del barro estaba ahí, quieto, mirando hacia la ventana negra, donde solo se veía el reflejo de nosotros mismos. No se movía. El costal lo tenía en las piernas. Pasó una hora, tal vez hora y media. La lluvia había mermado un poco, pero la niebla seguía ahí, pegada al suelo. Estábamos llegando a un sector que le dicen La Quiebra. Es una curva cerrada con un puente angosto sobre un río que cuando crece brama como una bestia. Justo antes del puente, en medio de la nada absoluta, sonó el timbre. ¡Tin! Yo salté del susto. Nadie se baja ahí. Ahí no vive nadie. Eso es puro monte, selva virgen. Si uno se baja ahí de noche, o lo pica una culebra verrugoso, o se lo come el tigre, o se pierde y se muere de hambre. «Va a bajar», dijo don Hernando frenando otra vez. Yo me paré, incrédulo. Miré hacia atrás. El hombre del barro se levantó. Caminó hacia la puerta de adelante. Pasó por mi lado y le juro, por mi madre que está en el cielo, que olía a río. No a lluvia limpia, sino a río estancado, a cieno, a pescado muerto y óxido. Se paró frente a la puerta. Yo accioné la palanca. «Señor, aquí no hay nada», le dije, porque me dio remordimiento dejar a alguien botado ahí. «El pueblo más cercano está a 40 minutos». Él no contestó. Bajó los escalones. Cuando tocó el suelo, ni siquiera miró a los lados. Se mandó directo hacia la baranda del puente, se metió por un hueco que había entre los matorrales y desapareció en la oscuridad, bajando hacia el río. Cerré la puerta rápido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. «Arranque, patrón, arranque», le dije a don Hernando. El viejo aceleró y el bus pegó un brinco, como si él también quisiera salir de ahí volando. Nadie dijo nada el resto del viaje. Llegamos a Quibdó con las primeras luces del día. Cuando llegamos a la terminal, la gente se bajó rápido, más rápido de lo normal, como huyendo del bus. Yo me puse a hacer lo mío, que es revisar el bus para ver si dejaron basura, barrer y dejarlo listo para el regreso. Me fui a los puestos del medio, donde se había sentado el hombre. El piso estaba manchado. Las huellas de barro rojo estaban ahí, secándose. Pero lo que me dejó frío fue el asiento. La tela del asiento estaba empapada, chorreaba agua sucia, como si hubieran puesto una esponja mojada encima. Y había algo en el suelo, medio escondido debajo del asiento delantero. Lo recogí. Era un pedazo de metal oxidado. Parecía una hebilla vieja, de esas de cinturón de seguridad de los buses antiguos de hace años. Estaba llena de esa tierra roja. Me bajé del bus con la hebilla en la mano y me fui a buscar un tinto donde doña Cilia, la señora que vende desayunos ahí en la terminal. Yo estaba pálido, supongo. «¿Qué le pasó, mijo? Parece que hubiera visto un espanto», me dijo ella, sirviéndome el café hirviendo. Le conté del tipo, del barro, de dónde se bajó. Doña Cilia se quedó quieta, con la jarra del café en el aire. Se persignó. «Ay, mijo», susurró. «Ustedes pararon en la quiebra, ¿cierto?» «Sí, señora, ahí mismo. Hace como 5 años, o 6, ya ni me acuerdo bien».
empezó a decir ella, mirando hacia la calle como buscando la memoria en el polvo. Hubo un accidente muy feo ahí. Un bus de otra empresa se fue al río. Fue en invierno. El río estaba crecido y se llevó el bus arrastrado. Yo sentí que se me aflojaban las rodillas. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque ya no quería saber. Rescataron a varios, sí. Sacaron los cuerpos. Pero dicen las noticias de esa época que nunca encontraron a todos. El río se tragó a 3 o 4 y el bus quedó enterrado en el lodo, allá abajo, tapado por el agua y la tierra colorada que baja de la montaña cuando hay derrumbe. Nunca pudieron sacar el chasis. Miré la hebilla que tenía en la mano. La limpié con el dedo gordo. Tenía unas letras grabadas, apenas legibles por el óxido. Era la marca del fabricante del bus, una marca que ya no se usa. Me tomé el tinto de un solo trago quemándome la lengua para sentir algo real. Volví al bus. Don Hernando estaba revisando el aceite. Le mostré la hebilla y le conté lo que dijo doña Cilia. El viejo la miró, escupió el palillo al suelo y se limpió las manos con un trapo sucio. «Ya decía yo que ese bus se sentía muy pesado en la subida», dijo él sin mirarme. «Demasiado pesado para la poca gente que llevábamos». Me quitó la hebilla de la mano y la tiró lejos, a un matorral al lado del parqueadero. «Vamos a lavar este carro bien lavado, mijo. Échele bastante agua y jabón, que no quede ni rastro de ese barro. Y no hablemos más de esta vaina». Limpiamos el bus. Lavé ese asiento 3 veces con cepillo y detergente industrial. El agua salía roja, roja, roja. Nunca terminaba de salir limpia. Al final se secó, pero quedó una mancha, una sombra oscura en la tela que nunca se quitó, por más que le diéramos. Yo seguí trabajando en esa ruta un par de años más. Uno tiene que comer. Pero cada vez que pasábamos por la quiebra de noche, lloviendo, yo me hacía el dormido. No quería mirar para afuera. No quería ver si había alguien esperando en la orilla, con la mano levantada, queriendo terminar el viaje que el río le cortó a la mitad. A veces, cuando voy de pasajero en otros buses y siento ese olor a humedad y tierra rancia, me toco el bolsillo para ver si tengo las monedas heladas todavía. Uno nunca sabe. Esas carreteras guardan cosas que no son de Dios, y uno, que vive encima de ellas, termina cargando con esos muertos, quiera o no. No es la ruta que todos quieren, te lo digo ya. La mayoría de los chavales que entran nuevos a la empresa matan por hacer la línea regular a Santiago, o los escolares, que son un dolor de cabeza por el griterío. Pero al menos sabes que el autobús es nuevo, que la calefacción funciona y que no te vas a quedar tirado en medio de un monte donde no hay ni cobertura para llamar a la grúa. A mí, sin embargo, no me disgusta. Te acostumbras al silencio. Te acostumbras a que la mitad de los pueblos que cruzas son fantasmas de piedra y tejados hundidos. Es una carretera jodida, la verdad. Muchas curvas, el asfalto siempre está húmedo, porque aquí cuando no llueve hay niebla, y cuando no hay niebla es que va a llover. El orvallo, esa lluvia fina que parece que no moja, pero te cala hasta los huesos, es lo normal 7 meses al año. Yo conduzco un trasto viejo, un autocar que debieron jubilar hace 10 años, pero como la empresa tiene la concesión de estas líneas rurales, que no dan dinero, pues apuran la maquinaria hasta que revienta. El cambio de marchas rasca que parece que estás moliendo piedras cada vez que metes tercera, y las luces de dentro parpadean como si fuera una discoteca de mala muerte. Ese martes era igual que todos, o peor, porque era noviembre y anochecía a las 6 de la tarde. Llevaba el turno de cierre, el que sale de Ourense capital, va parando en cada aldea perdida de la mano de Dios hasta llegar casi a la frontera con Portugal. Y luego duerme allí para volver por la mañana. En el bus iba poca gente. Un par de señoras que venían del médico, un chaval con cascos que se bajó en Ramirás y un viejo que siempre huele a vino y tabaco negro
y se queda frito en el asiento de atrás hasta que le pego un grito en su parada. Cuando pasé Celanova, el bus se quedó vacío. Solo yo, el ruido del motor diésel y los limpiaparabrisas chillando contra el cristal. La carretera en esa zona se estrecha. Tienes bosque de eucalipto a los dos lados, esos árboles altos que se mueven con el viento y parece que se te van a caer encima. No se ve nada. Las farolas brillan por su ausencia, salvo cuando cruzas algún núcleo urbano, que son 4 casas mal contadas. Hay un punto concreto, pasando una curva muy cerrada que le llaman la Curva da Moura, donde el GPS antiguo que llevo, uno que me compré yo porque la empresa no nos da ni la hora, siempre hace una cosa rara, marca una parada. En el mapa digital aparece como Parada Outeiro. El problema es que Outeiro ya no existe. O sea, las casas están, pero no vive nadie desde hace 20 o 30 años. Se murió el último vecino y los herederos cerraron y se marcharon a la ciudad o a Suiza. La parada física, la señal de poste con el horario, la quitaron en los 90 según me contó una vez el jefe de taller. Ahora no es más que un ensanchamiento en el arcén lleno de zarzas y barro. Pero la inercia es la inercia. Aunque sé que no hay nadie, siempre levanto un poco el pie del acelerador al pasar por ahí. Es instinto. Y esa noche, con la lluvia cayendo fuerte, vi algo. No fue un susto de película, no pegué un frenazo, fue curiosidad. Había alguien de pie en el arcén, justo donde las zarzas se comen lo que queda de asfalto. Una figura pequeña. Llovía tanto que al principio pensé que sería algún poste o una señal torcida, pero al acercarme vi que levantaba la mano. Un gesto tímido. Apenas levantó el brazo hasta la altura del hombro y lo dejó caer rápido, como si le pesara la ropa. Frené. El bus se detuvo con ese siseo neumático de la puerta abriéndose. Miré por el retrovisor interior para asegurarme de que no venía nadie detrás. Tontería. A esas horas no pasa ni la Guardia Civil, y esperé. Subió una señora. Mayor, muy mayor. De esas mujeres gallegas de aldea que parecen hechas de raíz de roble. Llevaba un pañuelo negro en la cabeza, atado bajo la barbilla, y un abrigo de lana gris oscuro, empapado. Lo raro es que no traía paraguas. Aquí nadie sale sin paraguas, y menos una persona mayor. El agua le caía por la cara, por las arrugas profundas, pero ella no parecía tener frío ni estar molesta. «Buenas noches», le dije, poniendo la mano en la máquina de los billetes. Ella no contestó, solo asintió levemente con la cabeza. Tenía los ojos oscuros, hundidos, y la piel muy pálida, como esa cera de las velas de iglesia. Se quedó parada en el primer escalón un segundo, mirando hacia el interior del autobús, como si no reconociera el vehículo. «¿A dónde va, señora?», pregunté, pensando que igual estaba sorda o desorientada. Ella señaló hacia atrás con un dedo huesudo. No dijo el destino. Simplemente hizo un gesto vago hacia el fondo del pasillo. Pensé, bueno, será de la siguiente aldea, de Berea o por ahí, y no tendrá suelto. A veces pasa. Suben, se sientan y luego te pagan al bajar, o te dan el bono. O simplemente no les cobras porque, total, por €1 y pico, no vas a dejar a una abuela tirada en la lluvia. «Pase, pase, siéntese que arrancamos», le dije. Caminó despacio por el pasillo. Se agarraba a los asientos con fuerza. Noté una cosa, el olor. Cuando pasó a mi lado, no olió a lluvia fresca. Olía a humedad cerrada. ¿Sabes ese olor de las casas de pueblo que llevan años sin ventilar? A muebles viejos, a alcanfor y a tierra mojada. Fue un golpe de olor frío que me hizo arrugar la nariz. Se sentó en el lado derecho, 3 o 4 filas antes del final. La vi por el espejo retrovisor grande, ese panorámico que llevamos encima del conductor. Se quedó quieta, mirando por la ventana hacia la negrura del bosque, con las manos juntas sobre el regazo. No se quitó el pañuelo. Arranqué. El bus cogió velocidad. Bueno,
la velocidad que puede coger ese cacharro, unos 60 por hora. Yo iba pensando en mis cosas, en que tenía que llamar a mi exmujer por el tema de la custodia del fin de semana, en que tenía hambre y me quedaba un bocadillo de chorizo en la mochila. De vez en cuando miraba por el espejo. La señora seguía ahí, inmóvil, ni se sacudía el agua, ni se acomodaba. Parecía una estatua. Pasaron unos 15, 20 minutos. La carretera en ese tramo es solitaria de cojones. No hay farolas, solo los ojos de gato en el suelo y mis faros cortando la niebla que empezaba a bajar. Llegamos cerca del cruce de Vangueses. Allí hay una marquesina de hormigón, de las modernas, donde a veces se baja gente. No me había dicho dónde paraba, así que decidí preguntarle antes de pasar de largo. «Señora, ¿se queda usted aquí en el cruce o seguimos?», dije en voz alta mirando al espejo. El asiento estaba vacío. Me dio un vuelco el corazón. No de miedo, sino de confusión. Se habrá cambiado de sitio, pensé. A veces se tumban en los asientos de atrás y van malos. O se le cayó algo al suelo. «Señora, nada. Silencio absoluto. Solo el motor ronroneando y la lluvia». Frené el autobús en la parada, aunque no había nadie esperando. Puse el freno de mano, encendí las luces interiores a tope, esas que son fluorescentes y te dejan ciego, y me levanté. «Oiga, que le pregunto si se baja». Caminé por el pasillo. Estaba solo, completamente solo. Miré debajo de los asientos. Nada. Miré al fondo, en la última fila, donde a veces se esconden los chavales para fumar. Nada. El asiento donde ella había estado, eso fue lo que me dejó jodido. El asiento estaba seco. Era tapicería de tela, de esa azul y gris que raspa. La mujer venía empapada. Le chorreaba el abrigo. Tendría que haber dejado una mancha oscura, un charco en el suelo de goma. Pero no había nada. Pasé la mano por la tela. Seca. Fría, sí, pero seca. Me quedé allí de pie, en medio del pasillo, con el autobús al ralentí, sintiéndome el tío más gilipollas del mundo. ¿Me lo había imaginado? Llevaba muchas horas conduciendo. El cansancio, la hipnosis de la carretera, la lluvia constante. Te pueden jugar malas pasadas. Igual vi una sombra, igual la mente rellenó los huecos. Volví al volante, me senté y me froté la cara con las manos. «Estás para que te encierren, Manuel», me dije. Arranqué y terminé el turno. Llegué a la cochera en Bande, aparqué, cerré el bus y me fui a dormir a la pensión donde nos quedamos los conductores. Esa noche me costó dormir, no por miedo a fantasmas, sino porque no me gusta dudar de mi propia cabeza. Si empiezo a ver cosas que no están, mal vamos para renovar el carnet profesional. Al día siguiente, por la mañana, volví a Ourense. En la estación de autobuses, mientras esperaba para salir otra vez, me fui a la cafetería a tomar un café con leche y un orujo, a ver si entraba en calor. Allí estaba Lires, un conductor que lleva en esto desde que los autobuses tenían el volante de madera. Está a punto de jubilarse, un tipo de estos que se saben cada bache de la provincia. «¿Qué te pasa, chaval? Tienes mala cara», me dijo mojando una magdalena en el café. No quería contarlo, me daba vergüenza, pero al final la necesidad de soltarlo pudo más. «Nada, Lires. Ayer noche, en la zona esa vieja, cerca de la curva da Moura, me pareció subir a una viajera». Lires dejó la magdalena quieta. Me miró por encima de las gafas. «¿En la parada vieja? ¿La de Outeiro?» «Sí. Bueno, ¿dónde estaba la parada?». Me hizo señas. «Una señora mayor, de luto». Lires suspiró, dejó la magdalena en el plato y se limpió las manos con una servilleta de papel, despacio. No se rió. No me dijo que dejara el vino. Se puso serio, muy serio. «¿Habló contigo?», preguntó en voz baja. «No, ni mu». Se sentó y luego
Pues nada, que no estaba. Desapareció antes de llegar a Vangueses, y lo peor es que el asiento estaba seco y ella venía calada hasta los huesos. Lears asintió, como si le estuviera contando que había subido el precio del gasoil. Sacó la cartera del bolsillo trasero del pantalón, una cartera de cuero vieja, deformada de tanto uso. Empezó a rebuscar entre tarjetas de visita, recibos y papeles doblados. No eres el primero, Manuel, ni serás el último. A los nuevos no se lo contamos para que no se caguen de miedo en el turno de noche, pero a todos los que llevamos años en esa línea nos ha pasado alguna vez. O casi todos. Sacó un recorte de periódico. Estaba amarillo, casi marrón, protegido con un plástico transparente que se notaba casero, como forrado con celo. Me lo puso delante, sobre la barra de zinc de la cafetería. Era una noticia de La Voz de Galicia. La fecha apenas se leía, pero parecía de principios de los 80, 1982 o 1983. El titular hablaba de un accidente grave de autocar. Tragedia en la carretera de Celanova. Autobús se sale de la vía y cae por un terraplén. Había una foto en blanco y negro, granulada, de un amasijo de hierros entre los árboles. Y al lado, las fotos tipo carnet de las víctimas. Eran 3. Lears señaló con el dedo gordo, que tenía la uña negra de algún golpe, a una de las fotos pequeñas. Fíjate en esta. Se me heló la sangre. Literalmente, sentí un frío que me bajó desde la nuca hasta los riñones. Era ella, sin duda. Más joven en la foto, claro, con la cara más llena, pero eran los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria, el mismo pañuelo negro atado bajo la barbilla. Se llamaba Carmen, dijo Lears, guardando el recorte otra vez con cuidado. Vivía en Outeiro. Iba al médico a Ourense todas las semanas. Ese día el autobús patinó con el hielo, justo antes de llegar a su parada. Murieron ella, el conductor y un chaval joven. Dicen que el conductor se quedó dormido o que fallaron los frenos. Nunca se aclaró del todo. Me quedé mirando la taza de café. Me temblaba un poco la mano. ¿Y qué hace?, pregunté con la voz un poco estrangulada. ¿Por qué sube? Quiere llegar a casa, supongo, dijo Lears terminándose el café de un trago. Se sube, intenta llegar, pero nunca llega. Se baja o se desvanece justo donde el autobús se salió de la carretera aquella vez. Es su rutina. Se levantó, se ajustó el cinturón y me dio una palmada en el hombro. No le des vueltas, Manuel. No hace nada. Solo es tristeza. Mucha tristeza acumulada en esa curva. Tú sigue conduciendo, que si paramos por cada fantasma que hay en Galicia, no cumplimos los horarios. Y se fue. Yo sigo haciendo la ruta.